La conducta tiene un componente para poder estudiarla, un componente biológico, el componente contextual y también, que es lo que mencionas, las experiencias de aprendizaje. Lo peor que puedes hacer es traer hambre física cuando vas a comprar el alimento, porque todo se te va a antojar. Si me siento solo o si me siento triste, bueno, ¿qué necesito? Creo que esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos para distinguirlo y para tomar mejores decisiones. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast favorito, Salud 360, un espacio donde hablamos constantemente de salud, de bienestar, de nutrición, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en particular que habla relacionado con la alimentación y con las emociones. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre hambre física y hambre emocional. Y aquí es donde surge una pregunta muy interesante. ¿Es hambre o son emociones las que tenemos? Hoy queremos despejar ciertas dudas, ciertos mitos y tratar algunos puntos específicos como los objetivos de conocer los conceptos de hambre física y hambre emocional. Por ejemplo, si hablamos de hambre física, esto nace de una necesidad fisiológica que se manifiesta de forma gradual. Además, la persona se siente satisfecha después de consumir ciertos alimentos. Por otra parte, el hambre emocional es aquella que surge como respuesta a una emoción que tenemos. Puede ser desagradable, como el estrés, como la ansiedad, como la tristeza o como el aburrimiento. Pero para eso, para abordar más este tema, tenemos como invitada especial a la doctora Katia Anaí Zurita Aguilar, quien es especialista en este tema, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por su tiempo y por su conocimiento para acompañarnos el día de hoy. Y vamos a ir despejando durante este episodio esas interrogantes para que ustedes vayan aprendiendo más conforme pase este episodio. Doctora, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues es un tema muy interesante, doctora, que surge, yo creo que todos hemos pasado por eso, que a veces tenemos estrés en el día o estamos emocionados porque recibimos alguna buena noticia y como que nos da ese flashback, como quien dice, y queremos consumir ese alimento que nos aporta felicidad, o por el contrario, si estamos tristes, bueno, que nos aporte pues, felicidad y nos mejore el día a día. Así. Pero bueno, bienvenida, doctora, y bueno, si nos comparte por favor qué es lo que está haciendo actualmente, ahí a grosso modo, pues cómo es su día a día y su preparación, por favor. Bien, actualmente voy a irme a la parte profesional. Claro. Estoy en la Unidad Académica de Trabajo Social, coordinando la maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Muy bien. Y bueno, también soy profesora, ahí pues doy docencia, también pues hago investigación. Y esta investigación que realizo es sobre los comportamientos de riesgo. Dentro de ellos, pues los hábitos en la alimentación también forman parte de estos comportamientos, y calidad de vida y salud en la adolescencia y la juventud. Eso es básicamente lo que trabajo en la parte de investigación. Muy bien. Bueno, pues muy interesante, y la parte de la investigación es muy importante, desde luego. Cómo va evolucionando la parte de la ciencia, y yo siempre les digo, bueno, al menos en el caso de nutrición, pero bueno, también psicología, que la nutrición es ciencia y no es simplemente una opinión, ¿no? Claro. O si estamos pasando por alguna situación emocional, pues bueno, canalizarlo con un especialista en este caso, no solamente dejarse guiar por consejos, que pues uno a veces lo puede hacer con una buena intención para mejorar el estado de ánimo de un amigo, algún amigo, familiar, pero pues no hay como en este caso ustedes que trabajan la parte de las emociones. Claro que sí. Entonces, pues doctora, bienvenida nuevamente, y pues vamos a tratar pues de mitigar o ver cómo es la parte de las emociones relacionado con la alimentación, como lo mencionaba. Y aquí surge pues desde luego una primera pregunta. ¿Qué es el hambre física y qué es el hambre emocional? ¿Cómo lo puede usted definir? Bueno, yo definiría el hambre física como una respuesta, como lo acabas de decir de hecho en la introducción a este podcast, una respuesta fisiológica de nuestro organismo
donde nos indica o nos señala que nosotros tenemos o necesitamos de energía o de nutrientes pues para funcionar de manera óptima. Y este funcionamiento de manera óptima me refiero a las actividades que somos conscientes, como por ejemplo pensar, caminar, escribir, como ahorita que estamos hablando. Así es. Y también otros procesos que son pues continuos, como también lo mencionaste, y que no somos tan conscientes de ellos, como por ejemplo la respiración, bueno, quienes no son tan conscientes de que estamos respirando en ese momento, nuestro flujo sanguíneo, la reparación de los tejidos, en fin, un sinfín pues de actividades que hace nuestro cuerpo. También el hambre física pues se presenta de forma gradual. Después de que nosotros hemos consumido alimentos, pues experimentamos esta saciedad, pero en el transcurso del tiempo pues entonces empezamos a sentir hambre. ¿Y qué señales podemos distinguir? Pues que nos ruge el estómago, que sentimos un vacío en la panza, y bueno, cuando comemos pues estos sensaciones pues se disminuyen. Okay. Por otro lado, el hambre emocional pues tiene justamente este componente de emociones, ya sea porque tenemos emociones desagradables o que a nosotros nos parece desagradables, como el estrés, la ansiedad, el sentirnos solos, el sentirnos aburridos también. Y también se da cuando hay emociones agradables, incluso sociales, ya sea algún festejo, en nuestros cumpleaños, ¿verdad? O simplemente porque obtuvimos algo, nos recompensamos a veces con alimentos, ¿no? Sí, sí es algo que, como lo mencionábamos, es algo que vivimos yo creo que en el día a día. Y pues no sé, tal vez estamos haciendo una tarea, ya comimos, pero por el simple hecho de estar agobiados, por así decirlo, vamos y picamos al refri lo que tenemos a la mano. Y hay personas que me lo dicen también, bueno, es que si no veo el alimento no se me antoja, pero pues si estoy estresada, si estoy viendo la tele, etcétera, etcétera, bueno, voy y consumo ese alimento. Entonces, pero ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Por qué es importante saber diferenciar estos dos tipos de emociones, doctora? Pues tiene que ver con las motivaciones y con nuestras señales. Justamente el hecho de sentir este vacío, incluso la falta de concentración o el cansancio nos puede pues, indicar a nuestro cuerpo que necesitamos de esa energía, esos nutrientes. Y cuando es por emociones, pues entonces, justamente como lo mencionas, bueno, nos sentimos, la motivación no es por la necesidad de esa energía o ese vacío, simplemente es porque estamos con una tarea que nos abruma o pues nos llega a frustrar, o pues porque nos sentimos de alguna manera que sabemos que si consumimos cierto alimento, pues nos vamos a sentir aliviados. En ese punto. Ok, y por ejemplo, bueno, aquí surge también una pregunta muy personal. ¿Esto puede quedarse, digamos, registrado en nuestro chip desde que éramos niños? ¿A qué voy? Que, por ejemplo, no sé, sacamos buenas calificaciones en la escuela y tenemos a lo mejor esa parte en ese chip de decir, bueno, ya cuando soy adulto, si logré sacar algo del trabajo, X o Y, algún objetivo, voy y consumo un alimento que se parece a lo mejor a lo que consumía de niño. ¿Sí se puede quedar esto así? Sí, la conducta tiene un componente, para poder estudiarla, el componente biológico, el componente contextual y también, que es lo que mencionas, las experiencias de aprendizaje. De hecho, cuando somos chicos asociamos culturalmente asociamos a la comida pues como recompensa, incluso el postre algunas veces se señala como parte de recompensa de acabar de toda tu comida, incluso decimos postre no tan nutritivo, comida nutritiva. Incluso cuando nos sentimos enfermos, bueno, a mí me pasaba que de niña mi mamá me decía caldito de pollo y entonces de alguna manera asociabas esa comida pues con este cuidado que te daba tu mamá, ¿no? Por ejemplo. O por el contrario, a lo mejor lo puedo ver como un castigo, ¿no? Algo, o a lo mejor no sé, si no cumplí con cierta meta, no me merezco tal vez este alimento. Y pues también es complicado, ¿no? Ese tema.
¿cómo podemos ver algo normal, este tipo de comportamiento, y hasta cuándo no lo consideramos normal? Es normal porque forma parte de nuestra cultura incluso, ¿no? Sí. Y puede ser normal si algún día llegas estresado y como la comida se asocia a cuestiones agradables y significativas, pues puede ser normal que, bueno, te comas algo que para ti sea gratificante. Pero cuando tú observas que lo que necesitas no es esa comida, sino una cuestión que tienes que resolver, y si prolongas el hecho de estar comiendo esa comida que generalmente es comida o muy salada o muy dulce, y el problema, porque el problema va a persistir, ¿verdad? O la situación puede llegar a persistir, entonces ya podría representar una cuestión de salud, no solamente emocional, sino también física. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿crees tú, doctora, que tiene un impacto significativo, por ejemplo, en el caso de los alimentos prohibidos o no permitidos? Nosotros que nos dedicamos en este caso al área de la nutrición, cuando supongamos durante toda la semana el paciente se apegó bien al plan de alimentación, independientemente del objetivo, ya sea cuestión estética o cuestión de salud. Se llega el fin de semana y lo primero que te preguntan es, ¿puedo comer algo diferente el fin de semana? Y el hecho de decirles, sí, tienes permitido, ¿puede causar eso también algún impacto? Es que la comida se ve, de hecho, incluso en el análisis de la conducta, como una recompensa. Cierto. Entonces, aquí lo importante para mantener una relación saludable con la comida, que creo que es lo fundamental para todos, es que podamos dejar de ver alimentos como negativos o positivos, sino más bien incorporarlos con moderación y pues tener una flexibilidad y conciencia al momento de elegir nuestra comida, el qué comemos, cuándo lo comemos y por qué lo estamos comiendo. Sí, claro, sí, tocaste un punto muy interesante porque es algo que constantemente trato de decirle a los pacientes. No veas el alimento como una recompensa o como un castigo. Aquí viene la otra parte de no satanizar a los alimentos. Sí. A final de cuentas, todo va a pesar por el hecho de cómo hagamos de la repetición de esa selección de alimentos. A final de cuentas, como bien lo mencionas, el alimento pues ahí está. Algunos te van a nutrir más que otros, algunos tienen más aporte calórico que otros, pero a final de cuentas es cómo lo consumas en el día a día. Entonces, a veces pasa que hay personas que tratan de cuidar su alimentación, pues no propiamente por cuestión estética, sino propiamente por la cuestión de salud. Entonces, con toda esta, les digo, información abundante que hay en redes sociales, pero que al mismo tiempo no es buena información, pues hay personas que llegan a caer inclusive en trastornos de alimentación porque les dicen, deja de consumir este alimento o consume mejor este alimento porque te va a hacer mejor. Entonces, si llegan a caer un tipo de trastorno alimenticio y llegan a un plan de alimentación y uno, malamente como nutriólogo, les prohíbe ciertos alimentos, pues yo creo que contribuyes a que incremente ese trastorno de alimentación. Y a final de cuentas, pues creas un caos en la persona. Entonces yo les digo, si llega a tener algún caso así con algún paciente, digo, mira, ¿sabes qué? Prefiero que me comas algo que a lo mejor no te va a nutrir tanto, pero que vayas creando otra vez esa relación sana con el alimento y que te des cuenta que no te va a aportar nada malo. O por el hecho de que comas bien un día, no te va a hacer super fit, y por el hecho de que comas mal todo un día, no te va a hacer que pierdas todo el avance que tuviste durante la semana. Entonces, son puntos pues, que sí pueden ser delicados, pero que por eso yo siempre recomiendo que se traten en sinergia, la parte de la nutrición con la parte de las emociones, en este caso con especialistas con ustedes, y que vean que no se dejen llevar solamente por lo que escuchan en redes, porque pues pueden llegar a este tipo de situaciones de crear un trastorno de alimentación, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, eso lo puedo ver también más adelante, pero sí quise como que hacer hincapié en este tipo de situaciones para que no contribuyan a una problemática más seria, que puede ser en vigorexia, anorexia, bulimia, que son, y yo creo que lo vemos cada vez más en situaciones de adolescentes, de jovencitas, ¿no? También. Claro. Entonces, bueno, tratarlo a la par y poner nuestro granito de arena. Doctora, ¿qué sucede en nuestro organismo cuando tenemos propiamente un tipo de hambre emocional?
Bien, pues muchas cosas. No solo la parte psicológica, sino también en nuestra parte física o química, ¿no? Cuando nos encontramos en estrés, ansiedad, depresión, pues se liberan ciertas químicas, hormonas en nuestro cerebro, por ejemplo el cortisol, que propician que nosotros pues consumamos alimentos, y estos alimentos generalmente son, como te mencionaba, alimentos que pues son altos en azúcar o altos en sodio, en sal. Sí, o grasa también. O grasa, o ambas. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo también libere otras sustancias, por ejemplo, la dopamina, y nos haga pues sentirnos con mayor placer o más, pues más agradable el momento, los momentos que nosotros estamos teniendo. Y bueno, ¿qué sucede en ese momento y qué sucede después, ¿no? Después de que consumimos esos alimentos que nos generaron alivio, placer, confort en ese momento, si la situación en la que nos encontramos pues no se ataca o se soluciona, no voy a decir ataca, más bien se soluciona, o se tienen estrategias para pues aliviarnos, que sean distintas a la comida, pues el problema va a permanecer, va a persistir. Entonces sí es muy importante justamente esta multidisciplinaridad y decir, voy con un nutriólogo y también pues voy con una persona que me dé que me ayude a encontrar estrategias para solucionar pues las situaciones de la vida, ¿verdad? Que son los problemas de la vida en general. Sí, claro, digo, no soltar nada más consejos por soltar. Acá en este caso, deja de comer esto, acá vete a correr, es tu mejor aliado para la cuestión de la parte emocional. Ahí sí, sabemos obviamente que la parte del ejercicio desencadena, como bien lo mencionas, algunos neurotransmisores que te van a dar esa parte de la felicidad, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, si ya es una situación, pues digamos, más arraigada, obviamente debemos de tratarla para que no desencadene otro tipo de repercusiones, porque en este caso las emociones pues están al día a día, desde que nos levantamos hasta que dormimos, y si lo hacemos constantemente, pues ya los estamos traspolando a la parte ya metabólica, y puede desencadenar que diabetes, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se va haciendo esa cadena solamente por verlo como algo normal y que puede desencadenar pues ya una patología crónica, ¿no? Claro, y es que hablando de problemas en la vida siempre van a haber problemas en la vida, ¿verdad? Y estos problemas que tenemos, pues tenemos que tener las estrategias para solucionarlos. Pero si nosotros paliamos, lo voy a decir de esta forma, con cuestiones como por ejemplo los alimentos con alto sodio, grasa, azúcar, pues como mencionas, a la larga no solamente va a persistir el problema psicológico, sino que se va a desencadenar otros problemas de salud física, como diabetes, hipertensión, otros problemas que pueden perjudicarnos, pues incluso pues, más grave, con mayor gravedad. Sí, también claro, desde luego juegan un rol fundamental aparte de las hormonas. Por ejemplo, con pacientitas que son mujeres, normalmente se les antoja el chocolate. Porque bueno, sabemos que el chocolate trae magnesio, trae algunos minerales. Les digo, no pasa nada, consúmelo. Disfruta tu día. Yo sé que traes un desajuste hormonal tremendo. Entonces, tómate el día, descansa, no entrenes tampoco y consiéntete. Ya conforme pasen los días, bueno, ya regresas a tu régimen habitual y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, también jugar con esa parte mental, si lo queremos ver así, para que ella logre esa adaptación, que a final de cuentas es esa adaptación al plan de alimentación, y tratar de ir disminuyendo esa parte de lo de la relación premio o castigo con los alimentos, ¿no? Claro, y todo es cuestión de hábitos y de decisiones. Claro. Y si los hábitos se mantienen saludables, se mantienen flexibles, se mantienen, lo voy a poner una palabra que bueno, al menos a mí me cuesta un poco, compasivos. Okay. Porque incluso el tener compasión por nosotros mismos y lo que elegimos, pues también nos ayuda a tener una relación
pues más saludable con la comida. En este caso mencionas, bueno, se siente de cierta manera y busca pues el chocolate. Bueno, ¿por qué no darte, vamos a llamarlo el gusto, de consumir chocolate cuando tus hábitos pues generalmente se mantienen de forma saludable? Lo que comemos, la actividad física, pues un cúmulo de hábitos y decisiones que podemos tomar para pues priorizar no solamente nuestra salud física, sino nuestra salud mental. Sí, claro. Y pues también aquí va relacionado a la parte de la calidad del sueño, ¿no? La higiene del sueño, que también es muy importante. Porque bueno, a veces podemos entrenar bien, podemos alimentarnos bien, pero si no dormimos lo suficiente, está relacionado a que al día siguiente comúnmente queremos más azúcar, más hidratos de carbono. Entonces eso también pues, nos puede llevar ahí por otro caminito. Pero bueno, como bien lo mencionas, obviamente no nos vamos a desvelar todo el tiempo, o es lo ideal, pero saber que también puede repercutir en esta situación, ¿no? Doctora, las emociones suelen obviamente desencadenar el deseo por comer, ¿sí? Ya sea tener apetito o no tener apetito por la parte de las emociones, pero ¿cómo afecta el hambre, sobre todo el hambre emocional, a nuestra salud? ¿Cómo puede tener ese impacto? Sí, acabas de decir algo bien importante, que es las experiencias con la comida son distintas, con la comida y las emociones. Hay quienes por sentirse de cierta forma como solos, aburridos, tienden a consumir demasiado y alimentos pues, que son altos en esto que ya te comenté. Y hay quienes de plano, si se sienten solos, aburridos, no te comen nada. Entonces es como son distintas experiencias que ambas tienen repercusiones en nuestra salud física y emocional. En nuestra salud física, pues lo que ya hemos comentado, que a la larga pues generan justamente esta serie de enfermedades de diabetes, hipertensión, incluso hacen que nosotros nos sintamos todavía más cansados. Sí, totalmente. Pues si no comemos también a la larga, como nuestro organismo requiere esos nutrientes y esa energía, pues entonces puede dejar de funcionar de manera óptima. Entonces, tanto a corto plazo como a largo plazo, si bien genera alivio el consumir estos alimentos que además de tener estos altas cantidades de azúcar, grasa y sal, también nos generan alivio, pero un alivio completamente momentáneo. Sí, totalmente. Pero el problema pues, puede persistir. Entonces, por parte física, por parte psicológica, pues puede llegar a afectarnos. Sí, mencionaste una palabra muy interesante, la parte momentánea. A veces sacrificamos, por así decirlo, a veces también ciertos avances a nivel salud, a nivel estético, porque me gusta siempre mencionar que son cosas muy diferentes. Hay personas que se dedican mucho a la parte del ejercicio, por ejemplo en el gimnasio, se enfocan más en la parte estética, pero por el hecho de no tener pues más masa muscular, un bajo porcentaje de grasa, pues no propiamente significa que estés saludable. Entonces ahí es donde tratamos de tener el equilibrio, la parte saludable. O ahorita mucho la palabra fit, soy fit, ok, pero a veces nos olvidamos de otras cosas y es ese balance que a veces nos olvidamos de la parte social, nos enfrascamos mucho en el entrenamiento, en el trabajo, en la escuela tal vez, pero no somos capaces de relacionarnos tal vez con otras personas. Entonces, podemos salir tal vez un fin de semana, o hay personas que dicen, es que no me gusta salir porque sé que si voy a salir voy a tener que comer lo que los demás comen y ya está mal, o lo ven como algo mal. Entonces también ahí volvemos a la parte emocional, que lo vemos como un castigo, llegar a consumir otro tipo de alimentos, y yo creo que ahí estamos tratando de algún trastorno de alimentación, ¿no? Entonces, esa parte de equilibrar y de decir, ok, bueno, si como esto me puede beneficiar, ya provoqué esa satisfacción, pero fue momentánea y lo puedo ir posponiendo. Tal vez si tuve algunos resultados pues no tan favorables en una cuestión analítica, alguna resistencia a la insulina, alguna hipertensión. Entonces decir, ay, la típica frase, de algo me voy a morir. Entonces, ¿cómo sacrificamos esa parte de la salud? Pues también por algo momentáneo de los alimentos. Pero bueno, es algo que se tiene que trabajar, insisto, de parte pues complementaria.
y entender que pues el alimento no es algo malo, son nuestros amigos, son nuestros aliados, simplemente es cómo vamos a seleccionarla y la repetición con la que vamos a seleccionar esos alimentos, ¿no? Entonces, y doctora, por ejemplo, generalmente deseamos alimentos específicos a la hora de comer y lo vemos, por ejemplo, cuando vamos al súper, que yo siempre les digo, lo peor que puedes hacer es traer hambre física cuando vas a comprar el alimento, porque todo se te va a antojar. Y en la mercadotecnia está diseñado que cuando vamos a pagar, sobre todo para el tema de los niños, tenemos a la mano ahí, a la vista, a la altura, dulces, chocolates, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estos alimentos específicamente, cuando comemos, nosotros los deseamos, queremos este tipo de alimentos generalmente? Se me vinieron a la mente muchas cosas con esto que acabas de comentar, adelante, porque adelante. Unas cuestiones de los hábitos sí es la disponibilidad de que tenemos los alimentos, la calidad de los alimentos y la preparación de los alimentos. Entonces, el hambre, cuando es hambre física, pues tenemos que considerar esto, ¿verdad? Y sobre todo si no tienes el tiempo y demás, bueno, esto, o no sabes elegir cierta calidad de alimentos, pues eso se repercute. Se me vino a la mente eso, no sé por qué. Y otra cuestión es que nosotros cuando tenemos hambre emocional, elegimos alimentos que no solamente son altos en este tipo de nutrientes para que nos liberan ciertos químicos como la dopamina, sino aquellos que son significativos para nosotros. Generalmente cuando éramos niños platicábamos al inicio, pues si nos sentimos mal, culturalmente nos dan un dulce, una paleta y eso nos hace sentir pues mejor, además de lo que compone ese alimento, y lo vemos como una recompensa. Entonces nosotros elegimos alimentos que están disponibles en ese momento y además que tienen un significado para nosotros y pues que tienen estos componentes de sal, azúcar, o que nos hace sentir mejor. Y bueno, es lo que puedo decir al respecto. Sí, porque por ejemplo, yo no tengo niños, pero no me imagino, debe de haber sus casos muy particulares, pero como el ejemplo que pones, no me imagino a un niño que esté llorando porque está triste, enojado, quiere un juguete. Un y brócoli. Para contentarlo, exacto, sí, un pedazo de zanahoria o algo. No, lo dudo, pero puede haber, ¿no? Pero todo tiene que ver cómo nosotros, yo sí soy mamá, entonces cómo nosotros introducimos esos alimentos para que ellos puedan relacionar esos alimentos también con bienestar, porque nosotros presentamos a nuestros hijos pues todo lo nuevo para ellos, ¿no? Y uno es postergar ese tipo de alimentos y asociar los alimentos que tienen mayores nutrientes a cuestiones positivas también para su crecimiento, y no verlo como un tema de estar delgado o estar gordo, sino más bien el verlo con la función que tiene. El cabello mejora, te hace más fuerte, en fin, tratar de, desde pequeños, poder vincular esos alimentos pues con algo significativo, ¿verdad? Sí. Y yo esperaría que mi hija cuando crezca, pues él trate de elegir pues mejores alimentos, lo voy a poner de esa forma, que nutran mayormente su cuerpo, que mejoren su concentración, que les ayude a dormir mejor, y bueno, que conozca pues esas consecuencias, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo podemos comenzar a escuchar las necesidades reales de nuestro cuerpo del día a día, hablando específicamente de esto? Lo importante es que vamos a tener ciertas señales, ¿no? Que si siento la barriga vacía, que si no, me siento muy cansado o ya no me estoy concentrando, pues entonces tengo esa hambre física y pues necesito nutrirme para volver a esta saciedad. Pero si yo observo que no están estas señales, bueno, entonces me tengo que detener a pensar qué está motivando qué necesito
en este momento. A lo mejor si estoy aburrido, pues necesito hacer alguna actividad que me quite de ese aburrimiento, tocar un instrumento, salir a caminar, no sé. Si me siento solo, o si me siento triste, bueno, ¿qué necesito? Creo que esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos para distinguirlo y para tomar mejores decisiones de, bueno, tal vez lo que necesito es pues hacer alguna actividad, hablarle a alguien porque me siento de esta forma, pues a lo mejor salir a caminar, dormir o quitarme ese estrés o hacer las cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Ocuparme. O pues si realmente necesito consumir alimentos porque requiero esa energía para funcionar. Sí, identificar el contexto, ¿no?, en el cual estamos en ese momento. Sí, como bien lo menciona, si acabo de comer hace una hora y ya traigo otra vez hambre, pues es como, ok, algo no está... ¿Qué pasa? Exacto, algo está pasando ahí. O si estoy haciendo un trabajo, una tarea o algo y también comí hace 2 horas. O pasa también de que, ok, estoy enfrascado en el trabajo, y ya empieza como que ese huequito ahí en el estómago, decir, ok, bueno, son las 4 de la tarde y desayuné a las 6 de la mañana, bueno, ya es momento de comer. Sí, son casos muy específicos, sí, a todos nos ha pasado. Pero el punto es ese de decir, ¿qué necesito? Y ahora, bueno, ¿qué comer? Sí. Justo. Y pues tomar la mejor decisión, o qué comer o pues qué hacer. Pero pues tiene que ver con tomar una pausa. Tomar una pausa antes de pues tomar una decisión. Sí, y ahí vemos la parte de, como bien lo mencionabas desde niños, la educación nutricional. ¿Qué nos puede aportar ese alimento como nutriente? Yo les pongo un ejemplo siempre muy, muy claro, que la mayoría de las personas hacen ayuno intermitente inconsciente. Te cenan a las 8 o 9 de la noche y vienen desayunando hasta las 9, 10 de la mañana. ¿Y qué tipo de alimento? Exacto, le digo, no pasa nada, tú puedes hacer ese ayuno. Y eso es lo que yo les digo, no te voy a romper, digamos, con ese patrón, lo podemos seguir haciendo, pero ¿qué alimento vas a seleccionar para romper ese ayuno? Algo de proteína, un buen carbohidrato, pero normalmente por el entorno cultural, pues lo más típico es que gorditas, que flautas, que un licuado, demasiado azúcar. Entonces solamente es cambiar como que ese hábito de selección de alimento, pero no te estoy quitando por completo el hábito de que rompas el ayuno si no estás acostumbrada. Entonces sí, son casos que nada más con hacer ligero cambio pues puedes beneficiar. Cambias un alimento que solamente cumplía esa parte de saciedad, pues sí, obviamente física, pero más que nada saciedad emocional por algo que te va a aportar un poco más de nutrientes, ¿no? Entonces, son pequeños cambios que pues pueden hacer la diferencia. Así es. Doctora, bueno, ya casi estamos llegando al final de este episodio, que es un tema muy interesante, pero ya casi para finalizar, ¿qué mensaje le darías a quienes sienten culpa por comer de una manera emocional? Cuando están tristes, cuando están felices, que es algo muy complejo, pero ¿qué les recomendarías? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que lo más importante que deben de saber es que comer tanto física, ¿verdad?, es muy normal, y comer emocionalmente por emoción también es muy normal, porque estamos inmersos en una cultura, en una sociedad, y porque lo podemos hacer, no genera por sí mismo un problema el comer por emociones. Sobre todo si llegas fatigado de tu trabajo, o quieres de alguna manera celebrar. El hecho es que la culpa generalmente hace que nosotros nos juzguemos. Y cuando nosotros nos juzgamos, pues quitamos esta parte que te comento de que es la compasión por nosotros mismos y no solucionamos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser más flexibles, y algo que tú mencionaste al inicio es mantener el equilibrio y buscar las mejores estrategias para poder pues consumir mejores alimentos y para solucionar los problemas que nosotros lleguemos a tener. Pero eso es muy importante, que nosotros pues sepamos que la culpa
pues no va a solucionar de nada, al contrario, nos va a poner más obstáculos con nosotros mismos porque nos estamos juzgando, estamos reprochándonos, pero no estamos solucionando nada. Entonces, que sepan que es completamente normal, que no genera por sí mismo un problema, pero que sí a la larga puede tener repercusiones. Entonces, lo ideal es atender los problemas de raíz, sobre todo si son persistentes. Eso sería mi mensaje. Sí, no, y hay una frase que menciona de que a veces pensamos que nuestro cuerpo tiene hambre, pero realmente pues nuestro corazón es el que está pidiendo esa atención. Entonces, pues también es válido abrirnos, pedir ayuda, porque si no puede desencadenar otro tipo de trastornos. El sueño, seleccionar otros alimentos que, como lo mencionábamos hace un momento, puede desencadenar en patologías que después pueden llegar a depender de algún tipo de tratamiento ya farmacológico. Entonces, ¿para qué llegar a esa situación? Pero bueno, espero que el día de hoy, yo estoy seguro que a la gente les va a encantar este episodio, porque es algo que vivimos pues obviamente en el día a día, con el estrés del trabajo, con las cuestiones que vivimos todo el día muy acelerados, que dicen, es que el día no me rinde, pues es que el día dura 24 horas, uno es el que anda acelerado todo el tiempo. Y hablando precisamente esto de la alimentación, hay personas que dicen, no tengo hambre física, pero sé que porque más de rato voy a tener una junta, necesito comer ahorita porque si no ya no voy a comer dentro de 6 horas. Entonces también ya estamos cambiando ahí ese patrón, ¿no? De selección de alimentos y paso rápido por lo que tengo a la mano y compro algo nada más para saciar el apetito o algo emocional, un pastelito, lo que sea, pero nos estamos olvidando de la parte de los nutrientes también. Sí. Entonces, pues bueno, agradecerte, doctora, por tu experiencia, por tus conocimientos, por estar aquí compartiendo también tu valioso tiempo y invitarlos a ustedes que nos ven, que nos escuchan, a que se suscriban a nuestro canal oficial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a nuestro canal también de TV Watt y agradecerle a todos los chicos de producción que hacen posible esto. Y pues bueno, invitarlos y nos vemos en el siguiente episodio. Un gusto. Hasta luego. Gracias.